hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo, aunque eso la mayoría de la gente lo ignora, con respecto al tema de la evolución existe una guerra declarada entre científicos. Cierto es que existe una mayoría que apoya la teoría y que a cualquier objeción que ponen los que no la apoyan, pues sencillamente los tratan de arribistas descarriados, de personas que lo único que buscan es reconocimiento y prestigio y que piensan que lo van a conseguir, pues precisamente poniendo sus objeciones a la teoría de la evolución, que es de alguna manera predominante. Tuvimos la oportunidad de comprobar también que la mayoría, por no decir todas, las ideas que Darwin desarrolla han quedado obsoletas. Lo cierto es que la mayoría de ellas pues han habido otras tendencias que las han ido, digamos, de alguna manera refinando, porque de alguna manera entendían que lo que él había aportado como argumentos científicos pues no lo eran. Esa es la realidad. Por lo tanto, nos encontramos que existe una actitud predominante y que incluso aquellos que no la comparten no solamente son de alguna manera pues tachados de personas que buscan otros intereses, y además de alguna manera también tratan de marginarlos y pues mandarlos al ostracismo para que nadie les ponga la más mínima atención. Eso es lo que realmente demuestran los hechos. Pero dijimos que había una cosa que había que admitir, y era nada más y nada menos que lo que sí han conseguido es que la mayoría de las personas acepten la teoría de la evolución como algo real, como algo científico. Y de ahí cabe preguntarse, ¿a qué es debido? ¿Qué es lo que ha hecho que una teoría que cuando uno la analiza a fondo tiene muchísimos defectos, tenga una, digamos, aceptación de prominencia? ¿A qué es debido? Tuvimos la oportunidad de comprobar que una de las cosas que se ha conseguido ha sido manipular la historia. Los personajes que, digamos, estuvieron al lado de Darwin, de alguna forma llegaron a un plano secundario en el que prácticamente nadie los conoce. Nadie conoce al capitán Fitzroy, que era el capitán del Beagle, el que realmente tenía una misión que cumplir, y Darwin era un simple ayudante, y además con muy poca formación. O por ejemplo John Gould, aquel que puso orden en aquellas supuestas especies, aquellos pinzones que trajo, de una forma totalmente desordenada, precisamente porque carecía de conocimientos científicos, y fue este hombre el que tuvo que poner un poco de orden en aquellas cosas que además resultaron pues no ser tan contundentes como cabría esperar. Claro, esto evidentemente nos hace que uno recapitule y se plantee algunas ideas. Hemos visto que los conocimientos de historia que Darwin tenía eran muy limitados, sobre todo si tenemos en consideración algunas de las afirmaciones que hace con respecto a desacreditar algunas naciones y ensalzar a otras, lo cual nos lleva a pensar o bien que era un ignorante o que era un manipulador, aparte de que evidentemente, y además considerando las personas y la época en que vivió, un racista, y además una persona que incluso, según como analicemos sus escritos, hasta se les podía calificar de cínico, porque de alguna forma pretendía dar una posición para que fuera aceptada por la mayoría, cuando por otro lado pues él parece ser que tenía en su fuero interno otras ideas muy distintas. No vamos a hablar otra vez del racismo y demás, porque eso ya lo hemos desarrollado en el pasado. Ahora bien, desde que Darwin escribe El origen de las especies a El origen del hombre, pasan como unos 20 años. Y él de alguna manera admite que van a haber personas que de algún modo le van a dar prominencia a su teoría y va a hacer permanentemente que ésta esté en el candelero y sea aceptada. ¿Qué otros métodos han empleado? Bueno, pues uno de los métodos que han empleado es utilizar el mundo de la comunicación, el mundo del entretenimiento, el mundo del cine y la televisión, y evidentemente cuando analizamos cómo se transmite el tema de la evolución, pues nos damos cuenta cómo lo han conseguido. De hecho, hay cosas que cuando las analizamos, aunque pueden parecer insignificantes,
tienen su importancia. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado en alguna ocasión esta sintonía. Es una sintonía muy fácil de reconocer. Esto que acabamos de escuchar se corresponde con una serie que de alguna forma fue, digamos, o captó la atención de los niños principalmente, que era para quienes fue dirigida, pero no solamente para los niños, sino también para los padres. Esta serie, Érase una vez la vida, Érase una vez el hombre, en fin, era una serie que luego tuvo, digamos, muchas etapas diferentes, pero es curioso cómo en esta serie y en esta sintonía que acabamos de ver, pues lo que se transmite prácticamente en unos pocos segundos y solamente en la sintonía de introducción, pues que la vida en la Tierra se produce como consecuencia de, digamos, una pequeña, digamos, célula en medio del océano que en un momento dado se convierte en una lombriz, que poco más adelante se convierte en un pez, que a este pez le salen patas, que este pez que tiene patas sale como una especie de lagarto del océano, que se encarama a un árbol y que pronto llega a tener una apariencia de mono y con el tiempo un hombre. Sencillo, ¿verdad? En cuestión de 25 segundos, en esta serie, con esa gráfica de dibujos animados en lo que se ve esto con una gran normalidad, pues se puede convencer a las masas. Se puede convencer primero a los niños, también a los padres, por supuesto, y lógicamente, pues esto, de alguna manera, hace que las masas de la humanidad lo acepten como hechos verídicos y científicos. Claro, la pregunta es, ¿pero realmente esto es ciencia? ¿O es simplemente manipulación de la información, de lo que se transmite a la mayoría de las personas? Vamos a poner otro ejemplo para reflexionar al respecto. Me estoy refiriendo a una película, La herencia del viento, que en realidad no solamente fue una película, en realidad fueron dos. Una de las películas de La herencia del viento, se produce allá por el año 1960 y en el 1999 se hace una segunda película. Prácticamente una es una copia de la otra, o sea, es el mismo argumento, prácticamente no cambia nada y lo único que podemos decir es que simplemente años después se considera oportuno hacer una nueva revisión. Cuando uno analiza estas dos películas, que en realidad vienen a ser una, La herencia del viento, uno descubre cosas que realmente le llaman la atención. Por ejemplo, uno descubre en la forma en que se eligen a los actores que ya hay algún tipo de manipulación. Es verdad que estamos hablando de una película que, en teoría, digamos, está basada en un hecho real, ¿sí? Es lo que se llamó el juicio del mono, que se produce en el año 1925 en Tennessee, en la que se crea un problema en cuanto a lo que se debería o no de enseñar en las escuelas, en los colegios públicos. Y a partir de ahí pues, se desarrolla la trama, se desarrollan los argumentos en los que se basa la película. Pero nos llama la atención porque, claro, puesto que está basada en un hecho real, los personajes que describe la película existieron. O sea, existió el fiscal, existió el abogado que defendía la causa, en fin, estaban los dos lados de la postura con respecto a favor y en contra de la evolución. ¿Qué ocurre con respecto a las personas que se seleccionan para defender la causa de la teoría de la evolución? Pues nada, se escoge nada más y nada menos que a dos personajes sobresalientes, por diferentes motivos, como actores, pero también por lo que transmitían a las personas. Estamos hablando de Spencer Tracy y estamos hablando de Jack Lemmon. ¿Qué podemos decir de estos grandes intérpretes? Bueno, podemos decir que eran tipos especialmente simpáticos, personas que caían bien, personas que transmitían de alguna manera pues una actitud dialogante, una actitud de sentido común, una actitud de personas razonables. Y, bueno, no hay nada en contra de eso, ¿verdad? Claro, si tenemos en cuenta que está basado en personajes que realmente ocurrieron, que existieron, y que por lo tanto
se pretende de alguna forma parecerse lo más posible a la realidad. ¿Qué ocurre ahora, sin embargo, con los que estaban en contra de la evolución? De nuevo se escogen a dos actores sobresalientes, pero había un detalle a tener en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos era Freddie March, que era un personaje como actor impresionante, pero que era un hombre que, aparte de su mérito como artista, era el tipo de persona que se utilizaba para películas como, por ejemplo, Drácula, como La familia Monster, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en fin, este tipo de personajes. Incluso, todavía para hacerlo más extremista, la forma en que se le acicala y demás, pues en fin, lo presenta como un tipo realmente un tanto fúnebre. Y lo mismo ocurre cuando se hace la segunda película. En esta ocasión se escoge a George C. Scott, de nuevo un gran artista. Pero claro, un hombre, al igual que el anterior, que lo que transmite no es precisamente un tipo simpático, un tipo agradable, más bien todo lo contrario. Aparte de que eran grandes artistas y que sabían bordar el papel, estos hombres se presentan como auténticos fanáticos, personas sin sentido común, personas arrogantes, personas sin valores, personas que de alguna manera el simple hecho de la forma en que defienden la postura hacen que ésta quede en un mal lugar. La forma en que se manipula los hechos no solamente es en la selección de los actores, como estoy explicando, ¿no? Hay otro factor adicional. Aunque esto no ocurrió, porque claro, estos personajes reales siguieron viviendo y además eran personas de cierta relevancia, en las dos películas mueren de un infarto. ¿Sí? De alguna forma se quería acreditar que estas personas realmente pues casi era lo que merecían. Bueno, pues de una forma tan burda se consigue convencer a las masas. Claro, la pregunta vuelve a ser la misma, igual que con respecto a la serie Érase una vez el hombre. ¿Esto es ciencia o es simplemente manipulación? Claro, son preguntas que las personas tienen que plantearse y hacerse. Estos personajes, por ejemplo, George C. Scott, como digo, es un gran artista, pero era un hombre, pues eso, un hombre arrogante, un hombre soberbio, una persona que mantenía una postura poco flexible y no dispuesto a razonar, a utilizar sentido común. Y claro, lo que se consigue, pues es lo que se consigue: tratar de desacreditar a aquellos que van en contra de la teoría dominante. Por si fuera poco, alguien podría pensar, bueno, esta película tratará algún aspecto científico. Y esta es otra sorpresa más. Esta película no aporta ningún argumento científico. De hecho, prácticamente se basa en una sola idea: en desacreditar que el mundo fue creado en 6 días. Sí, esa es la hipótesis de la película, ¿no? Dan por hecho que las personas que creen en un creador piensan que el mundo lo creó en 6 días. Bueno, en cierto modo, esto, como muchas personas saben, algo de esto habla la Biblia. Claro, lo que tratan de demostrar es algo que realmente no tiene nada de científico, porque hay muchos cristianos que pueden creer que Dios creó el mundo en 6 días, pero no 6 días de 24 horas, ni mucho menos, sino en 6 épocas en las cuales pueden haber pues miles y miles de años. Con lo cual, el argumento científico de la película simplemente no existe. Existe simplemente una pura ilusión, una pura manipulación de los acontecimientos, y eso evidentemente hace que uno se piense si realmente esta teoría tiene realmente un soporte científico o, como estamos tratando de explicar, estamos hablando solamente de pura especulación. Cuando uno piensa en estas cosas, pues realmente le surgen dudas. Claro, le surgen dudas por cómo se manejan los hechos, y la forma en que se manejan, pues evidentemente puede uno considerar que hay muchas trampas, y es lo que no esperaría uno del mundo de la ciencia. Sin embargo, aunque es cierto que la ciencia, y tenemos que reconocerlo, ha sido capaz de hacer grandes avances que son indiscutibles, también es cierto que tienen otro trasfondo. Hay muchísimas cosas que han ocurrido que conviene que la gente las sepa para que así tenga la capacidad de analizar de una forma fría y calmada algunas de las teorías que se nos exponen. De esto tendremos la oportunidad de hablar en otra oportunidad.